d'avui, però ho faré en castellà. Lo haré en castellano porque hay alguna persona que no habla en catalán aquí, con lo cual me costará un poco más porque en Gerona no hablamos nunca en castellano, pero espero que se me entienda también, ¿vale? Entonces voy a empezar a hablar sobre las algas. ¿Se puede bajar un poco la luz? Y para aquellos que no conozcan nada de las algas, lo primero que quiero enseñaros es esto, porque voy a hablar un rato de macroalgas y un rato de microalgas. Lo que hay a la izquierda es una microalga, una alga microscópica, en este caso unicelular, a veces hacen pequeños grupos. Y lo que hay en la derecha es una macroalga, ¿vale? Cuando hablo de microalgas me refiero a estas pequeñitas, el fitoplancton, ¿vale? Cuando hablo de macroalgas, el fitobentos, básicamente, ¿vale? Entonces, voy a empezar esta charla explicándoos un poco la historia de lo que ha sido la utilización de las algas, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Y hay datos de estos. Fijaros, este señor de aquí, de la izquierda, era un emperador japonés del año 701 a.C. y en esa época ya hay datos escritos sobre el uso de las algas, porque a este señor le pagaban los tributos en forma de algas. O sea, era una cosa extraordinaria. O sea, ya entonces comenzaban a utilizarse las algas para algo, seguramente para alimentación, ¿eh? Entonces, lo que es seguro es que tanto en China como en Japón, en el siglo IV y en el siglo VI después de Cristo, ya se usaban en alimentación, ¿vale? Pero fue, como he escrito aquí, en el siglo XVII, cuando ya fue un uso generalizado en China, Corea y Japón. ¿Vale? En el resto de países asiáticos comenzó más tarde la historia, ¿vale? Y ese fue el primer uso, que serían las algas, macroalgas. Entonces, las algas en general, en el resto del planeta, no se usaban en alimentación, excepto en algunos sitios extraordinarios, por ejemplo en Hawái. En Hawái, ¿qué pasaba? Había momentos en que había mucha pobreza, porque claro, no había muchos vegetales, entonces la gente comenzó a recolectar algas y comérselas, ¿vale? Y eso ha perdurado hasta la actualidad. Por ejemplo, si os vais a Hawái, en muchos restaurantes os dan pues platos especializados en el consumo de algas, cosa que es una cosa, aquí por ejemplo es impensable en el Mediterráneo. Esto viene del año 2000, antes no había algas que se comiesen, ¿eh? Bien, y luego vamos a ver ya en Europa qué ha pasado. O sea, ya digo, había en Oriente, en Asia, se comían algas, en algunas islas, porque no había nada más que comer. Y luego, en Europa, ¿qué pasó? Hay la Europa del sur, en el cual nadie comía algas. Los romanos y los griegos, por ejemplo, consideraban en sus textos, decían que las algas eran una guarrería, hablando mal, ¿eh? Que eso no se come, y lo decían con un tono despectivo, ¿no? Y en cambio, pues en la parte norte de Europa se han consumido algas tradicionalmente. Vamos a ver desde cuándo. Por ejemplo, los primeros textos escritos se recogen en Escocia en el año 563 después de Cristo, y hay datos de que había gente que comía algas, ¿vale? O sea, esto ya es lo más antiguo que he podido encontrar, ¿no? Estas fechas. Pero luego pasó algo muy importante. Vosotros sabéis que en el siglo XIX hubo la gran hambruna de Irlanda. ¿Qué pasó con los irlandeses? Se habla de la hambruna de Irlanda porque fue el país que fue más afectado por la hambruna, ¿vale? Pues pasó que allí consumían mucha patata. De hecho comían 2 a 3 kilos de patata diaria mezclados con un producto lácteo, y se acabó. Esa era la base de su alimentación. De golpe vino una plaga que afectó a la patatera y llegó la hambruna. Con lo cual la gente comenzó a recolectar algas. Bueno, muchos emigraron. Ya sabéis que en Estados Unidos hay muchísimo emigrante irlandés que vino de esta época, básicamente. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a recolectar algas porque vieron que los animales se las comían en las playas y comieron eso. Entonces, de esa época data lo que se llama la ficofobia, fico quiere decir alga, que tienen los irlandeses. Porque claro, lo asocian comer algas con la hambruna, ¿no? Pero aún así en Irlanda, por ejemplo, si vosotros os paseáis por allí, muchas veces os venderán como unos snacks, unas bolsitas llenas de algas secas, una alga que se llama dulce, se la comen, porque eso es una de las pocas cosas que ha quedado, ¿no?
Y por ejemplo en Inglaterra, donde afectó también la hambruna, pero mucho menos, ha quedado esta cosa que se llama aquí laverbread, que es una mezcla, ahora os lo diré, de bacon con berberechos y algas nori, una alga nori, una cosa que debe ser una cosa nefasta, pero se lo comen y es bastante apreciado, es un desayuno típico inglés, ¿vale? Pero esto es de las pocas cosas que han quedado después en Europa, ¿no? O sea, esto es lo que la gente tenía la idea esta de que las algas eran una cosa buena para comer, pero ¿qué pasó? Pasó que alrededor del año 2000, grandes cocineros mundiales, entre estos el del Bulli, el Ferran Adrià, comenzaron a decir, ostras, las algas tienen unas características organolépticas fantásticas, vamos a usarlas en cocina, y comenzaron a decir que nos daban una serie de minerales fantásticos, todo, que eran un producto extraordinario, y entonces salió la moda, ¿no? Y desde entonces, no solo en los grandes restaurantes de todo el mundo se consumen algas, sino que también la gente normal pues comemos sushi, que yo cuando era pequeña no había probado el sushi, sabía que existía, pero nada más, y ahora quien no ha probado el sushi es raro, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros lo hemos probado. Pues aquí viene el consumo en Europa y ahora mundial de las algas, ¿vale? Entonces, las algas no solo se usan en alimentación, sino que, por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII, luego ya no, se extraen sustancias que sirven para hacer cristal, ¿vale? Eso, pues, en un momento que no era tan fácil hacer cristal, pues estaba bien, y luego comenzaron a sacar sales, por ejemplo, sosa, potasa, cosas así, que es esto que veis aquí. Y, por supuesto, llegó esto que ahora voy a explicar. Este señor, el Edward Stanford, en el siglo XIX, vio que en la parte externa de la pared celular, esto es una alga, ¿vale? Una alga roja, lo que la he teñido de azul, ¿vale? Y lo que veis, eso abultado, es la pared celular, ¿lo veis? La parte abultada es la que está señalada en rojo. Bueno, pues en esa parte están unas sustancias que se llaman ficocoloides, que lo que hacen es impedir que la alga se deseque, o sea, que se deshidrate, ¿ok? Y lo que hizo Stanford fue ver qué había en la pared celular y descubrió estas sustancias, los alginatos, que ahora la mayoría de vosotros os suenan a chino, pero cuando veáis para todo lo que usamos los alginatos diréis, caramba, el Stanford, ¿no? Tiene mucho mérito. Y ya después de él comenzaron a buscar también otros productos, encontraron, por ejemplo, un producto muy conocido para cualquier biólogo, el agar. El agar es una sustancia que sirve para cultivar microorganismos, ya lo veremos. Y entonces descubrieron el agar y a partir de entonces fue el punto de partida de la industria de las algas. Por ejemplo, esta foto que os he puesto aquí es de Galicia, de una ría, donde ya solo salir del mar ya obtenían estos ficocoloides, que son los alginatos y el agar en concreto, estos dos, ¿vale? Entonces, esto es para que veáis cómo ha ido la historia, ¿no? Pero vamos a ver, cuando queremos usar algas, ¿de dónde las obtenemos? ¿Vale? Fíjense aquí, durante muchos años, pues la única manera de obtener las algas era pues a mano, ¿no? Íbamos allí y las recolectábamos, tal como se ve aquí, las podía recolectar en la playa, en submarinismo, o como se ve en estas imágenes de aquí. Pero claro, hay algas muy grandes, hay algas que hacen 50 metros. Y entonces se inventó este aparato, esto es en francés se llama el guemonier, ¿eh? ¿Eso os suena? No sé si se pronuncia así, el guemonier. Bueno, en castellano se llama el Scooby-Doo. El Scooby-Doo son estos barcos que los que tienen mi edad lo habían visto en dibujitos animados cuando éramos pequeños, ¿no os suena? Unos barcos llenos de algas y un aparato que es una cuerda con un gancho que da vueltas y arranca las algas y quedan los barcos así que no caben más algas en la superficie. Pues esto es una manera de recolectar algas de estas gigantes, ¿no? Y para que veáis en esta gráfica os voy a enseñar una cosa. Fijaros, en 1950, que es este dibujo de aquí, ¿vale? Fijaros, casi todas las algas se obtenían, está en verde oscuro, por recolección de alga libre.
el número de algas que se recolectan actualmente de poblaciones salvajes es exactamente más o menos el mismo que se recolectaba en los años 50. En cambio, fijaros, en verde están las algas que se cultivan. O sea, a partir de los años 50 comenzó a cultivarse las algas, se descubrió su ciclo vital, se comenzaron a cultivar y fijaros, en el 2016 prácticamente un porcentaje, creo que es del 93% de las algas se obtienen de cultivos, no de poblaciones salvajes. Sería imposible obtenerlas de poblaciones salvajes, porque arriba os he puesto el número de miles de toneladas que actualmente se utilizan de algas. O sea, está de 30.000 a 35.000 miles de toneladas. O sea, una barbaridad, ¿eh? Con lo cual, claro, eso de poblaciones salvajes no se puede obtener. ¿Cuáles son los países más importantes como productores de algas? Naturalmente los asiáticos. China, Indonesia y Filipinas son los principales, ¿vale? Pero en Europa, aquí abajo he puesto los cultivos en Europa. Claro, la escala es muy distinta. Arriba está 10 millones de toneladas y abajo es 0,07 millones de toneladas. No lo podía poner en el mismo gráfico, ¿eh? Francia e Irlanda son los principales productores de algas del planeta. Hemos de pensar que las algas necesitan muchos nutrientes para crecer. Crecen muy bien en mares fríos, ¿vale? Con mucha materia orgánica, o bien en mares tropicales, en los laguns, o sea, esas lagunas tropicales que hay, ¿vale? Entonces aquí lo veis, Francia e Irlanda pues están... Francia, la parte atlántica, la parte mediterránea, el mar Mediterráneo es muy pobre y no sirve para cultivar algas, ¿eh? Bien, entonces aquí es para que veáis un poco cuáles son las principales especies que se cultivan. La primera de ellas es por mucho la más cultivada del mundo, es Euquema. Euquema es una especie tropical, aquí no la habéis visto nunca, ¿vale? Y la segunda es esta alga, que es una alga marrón, que si vais a un herbolario os dirá... ¿Qué queréis? Kombu. Kombu es el nombre que nosotros conocemos, el nombre vulgar de esta alga, la laminaria del Japón. La de arriba, como digo, es tropical, ¿eh? Vale, y entonces, ¿cómo se cultivan estas algas? Mira, pues así. Esto, por ejemplo, son cultivos en Canadá. En Canadá, claro, fijaros, el señor pues va muy bien equipado, ¿eh? Hay muchos cultivos de algas a nivel mundial, en Asia, en Canadá, en Chile, en Francia, en todos los mares fríos y productivos, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, un ejemplo en Canadá, ¿vale? Fijaros la cantidad de algas que colectan. ¿Cómo lo hacen? Pues fijarse, lo que hacen es las cuelgan de unas cuerdas que llevan flotadores, ¿ves? Este señor está haciendo aquí el nudito cuando son pequeñitas. Cuando son pequeñas crecen en el laboratorio, luego las trasladan al mar. Y entonces cuando ya son mayores, pues lo único que hacen es sacar la cuerda del agua, ¿vale? Aquí para que veáis otro ejemplo, arriba es en Canadá otra vez y abajo es en el este asiático. Fijarse la cantidad de alga que recolectan. Y entonces, esto era la minaria, el kombu. También hay cultivos del nori. El nori es la alga que se utiliza para hacer el sushi, ¿vale? Es esta alga oscura. A veces se utiliza wakame, pero bueno, muchas veces se utiliza el nori. Estos son cultivos de nori en Japón. Si vosotros vais a Japón en avión y llegáis a Japón, lo que veis es cantidad de estuarios. Hay muchos estuarios y en cada estuario hay cultivos de nori. Los japoneses matarían por un buen nori, igual que matarían por un buen atún del Mediterráneo. Se pelean por noris de buena calidad, porque el nori proviene de diversas especies, ¿vale? Es como esto de que hay jamón ibérico, jamón del país, y nada, pues lo mismo hay con el nori, ¿no? Y hay noris que valen un pastón y, ya digo, se gastan mucho dinero. Lo cultivan así, las redes normalmente están dentro del agua, si por casualidad se contaminan, el nori aguanta, la sacan del agua, lo que ha contaminado se muere y la vuelven a sumergir, ¿eh? O sea, lo tienen muy preparado todo. Y luego, claro, hay muchas algas de las cuales se usan en alimentación, pero también para la extracción de productos diversos que ya hablaré.
que se obtienen en países pobres. Fijaros las condiciones en las que están trabajando. O sea, estas algas crecen en los laguns tropical, pero claro, estas personas están trabajando aquí en unas condiciones tremendas, porque si se les hace una herida, por ejemplo, en el brazo, como están todo el día en remojo, no se les cura. Entonces, son condiciones bastante inhumanas, ¿eh? Entre la salinidad, el sol, todo, pues ya veis que la señora va protegida la cara, todo, ¿eh? Vale, y pues ahora, más recientemente, se cultivan algas en el interior del país. Por ejemplo, igual que se cultivan quisquillas, ¿no?, en Valladolid o no sé dónde, pues en muchos sitios se cultivan algas en tanques, no en el mar, no directamente en el mar. Pero esto es carísimo, pero a veces el producto que sale vale la pena. Y por eso también hay cultivo en tanques, como se ve aquí en la imagen. Luego, ¿qué haces con las algas? Cuando son macroalgas de estas, las has de secar. Estos son secaderos, claro. La gente de países pobres, ¿qué hace? Pues esto de aquí abajo, las seca así al sol, tardan mucho. En cambio, pues, por ejemplo, estos son secaderos industriales, ¿vale? Que claro, por ejemplo, yo de vez en cuando voy a la Bretaña y me traigo una alga para enseñar a mis estudiantes, ¿no? Una de esas grandes, porque por alguna razón, cuando la llevo a alguna conferencia o alguna cosa, me la roban. Me han robado ya dos, que no entiendo yo. Pero claro, la alga esa mide 3 o 4 metros. La extiendo en la terraza y tarda como 1 mes y medio a estar seca. Y cada vez que hay un poco más de humedad, vivo muy cerca del mar, ya está hidratada otra vez. Y no hay quien la seque. Tardas tiempo y tiempo y tiempo a tenerlas secas. Con lo cual me fastidia bastante cuando me las roban, ¿no? Pero no sé por qué, pues son bonitas, ¿eh? Cuando están así en casa, colgadas y así, ¿no? Me van desapareciendo. El caso, las algas estas se secan, aquí vemos varias, tal como se venden. La de arriba es la laminaria de azúcar, esta es el kombu y esa es el nori. Este es el aspecto cuando están secas, ¿vale? Entonces lo único que has de hacer, si quieres consumirlas, las hidratas. Aquí a la derecha está hidratada, 10 minutos en agua y ya está, y ya la puedes consumir. Esto es para la obtención de algas macro, grandes. Pero si queremos fitoplancton, que el fitoplancton se utiliza para muchas cosas, se obtiene en estos conductos. Estos conductos lo que tienen es agua con nutrientes y mucho sol, como veis, y ahí el plancton se divide a mucha velocidad y puedes obtener mucha biomasa en poco tiempo, ¿vale? Estos son, por ejemplo, en Alicante hay sitios para obtener biofuel a partir de microalgas y que tienen este aspecto, ¿vale? Vale, y vamos a ver ya, una vez sabemos de dónde vienen las algas, cuáles son las utilidades. Os voy a hablar un poco de todo esto que hay aquí, lo que son los bioplásticos, fertilizantes. Bueno, hablaré un poco de todo esto. Esto es un esquema general y a ver si os va a gustar. Vale. Vamos a comenzar otra vez con la alimentación. Fíjense, estos son las 4 algas más consumidas. Seguro que habéis comido nori, el kombu, que he hablado ya, el wakame, la mejor alga que hay por descontado. Si hacéis un arroz y la ponéis ahí, parecen setas, está buenísima. Y el ichiki, que yo lo probé por primera vez cuando Eva me hizo una tortilla hace un tiempo, me acuerdo. Estas 4 son las más consumidas, ¿vale? ¿Cómo se comen? El nori, pues se come en sopa, se come en sushi, ¿vale? Y los japoneses, ya digo, es esta alga roja que se pelearían por ella. El kombu, que lo tenéis aquí, pues mucha gente se lo come como espagueti, también en sopa y tal, y lo podéis encontrar, ¿veis? Este de la izquierda está fresco, el de arriba está seco, aquí hidratado, y lo puedes comer de muchas maneras. Lo puedes comer en tortilla, cualquier cosa como acompañante, siempre es bueno. Y el wakame os recomiendo que si un día queréis comer un sushi extra, es el sushi hecho con wakame. Es mucho mejor que el hecho con nori. Para mí es la mejor alga de todas, para consumir. Y aquí el aspecto pues del iziki, si lo podéis comer solo en tortilla, como queráis, solo para esto. Pero luego hay otras algas que también se comen. Por ejemplo, estas de aquí.
La de la izquierda es lo que se llama la lechuga de mar, ulva, ¿eh? La de la derecha, la del medio es monostroma, que es como una ulva, y lo de la izquierda, la de la derecha y todo es caulerpa, ¿vale? Estas algas se las comen los asiáticos. Y mi pregunta es, ¿cómo se atreven? ¿No? Ahora explicaré por qué. Por ejemplo, las caulerpas, nosotros los hemos estudiado, tienen muchos esquiterpenos, que son unas sustancias aromáticas que son terribles al gusto. O sea, ¿cómo se pueden comer eso? No lo entiendo, pero lo comen. Yo me acuerdo una vez en Córcega que le dimos caulerpa a unos erizos y los erizos estaban allí en una jaula solo con la caulerpa y el agua, ¿eh? Y entonces se miraban la caulerpa, se la ponían en la boca, ña, 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 y escupían. O sea, ni caso a la caulerpa. O sea, ¿cómo se la comen los asiáticos? No me lo preguntes. Y luego las ulpas y monostromas aún peor, porque ulpa y monostromas son algas que viven en sitios muy eutrofizados, con muchos nutrientes. Por lo tanto, lo que hacen es coger muchos nutrientes y porquería del agua. Viven, por ejemplo, donde hay muchos turistas en el agua en verano, ¿entendéis por dónde voy? Pues ahí eso es lo que les gusta. Y entonces, para más INRI, las venden los chinos y ponen provenientes, no sé si lo leéis, de los mares pristinos de China. O sea, China, si algo no tiene, es un mar pristino, o sea, está todo súper contaminado, ¿no? Pues esto, el nivel económico de China ha subido exponencialmente en los últimos años, pero a costa del medio ambiente, el mar está fatal. Pues esto es lo que comen, no sé por qué, bueno, se lo comen. Pero, por ejemplo, aquí en España se va un poco más lejos y se está haciendo, y en Francia, pues quesos, galletas, patés de algas, ¿eh? Ahora se hace de todo con algas, ¿eh? Gracias a Fedran Adrià y los demás. Esto es el consumo humano. ¿Qué pasa con el consumo animal? Los animales tradicionalmente los hemos encontrado en las playas, pues comiendo algas, como estos que veis aquí, pero cualquier animal las come. Les gusta mucho porque tienen muchas sales y los animales muchas veces les faltan las sales. Entonces los ves en la playa comiéndose algas. A partir de ahí, y sobre todo durante la guerra, no tenían nada para darles y les daban algas. Es decir, lo que hemos hecho es hacer pienso para rumiantes. Por ejemplo, muchos de los piensos actuales llevan algas, tanto para rumiantes como para mascotas. Muchas de vuestras mascotas están comiendo algas y también en las piscifactorías les dan pienso con algas, ¿eh? Esto es muy típico. O por ejemplo, las quisquillas estas que se cultivan en Valladolid, o no me acuerdo el sitio por ahí en Castilla, pues esas comen pienso rico en algas, ¿eh? Vale. ¿Por qué las algas tienen tan buena fama en alimentación? Pues porque son súper ricas en vitaminas y minerales. Y también porque tienen muchísimo, aquí os he puesto algunos elementos, tienen muchísimo yodo. Mucha gente tiene problemas de yodo. Los que vivimos cerca del mar, no, pero la gente que está lejos del mar suele tener problemas con el yodo. Y se cree que todos estos, aparte aquí os he puesto los más importantes, pero por ejemplo siempre ha sido famoso el hecho de que los japoneses, los chinos viven muchos años, ¿no? Y dicen que es porque han consumido muchas algas y las algas llevan muchos microelementos, ¿vale? Por lo tanto, esta es una de las razones. Vale. Otra cosa para la que utilizamos las algas son los ficocoloides. Los ficocoloides es lo que hay en la pared celular que os decía antes, ¿vale? Ficocoloides hay muchos, aquí os he puesto algunos, pero los básicos es alginatos, carraginatos y agar. Ahora vamos a ver los alginatos. Los alginatos, que los venden así en paquetes, provienen de kombu y de alguna otra especie, ¿eh? ¿Y para qué los usamos? ¿Dónde los encontráis? Pues mira, aquí os he puesto algunas cosas. En helados, en el pan, en cremas, mayonesas, bebidas de estas tonificantes. O sea, en muchísimas cosas encontráis alginatos. Normalmente se utilizan para dar, por ejemplo, la textura de los helados, la dan los alginatos, ¿vale? Y esto lo han aprovechado los grandes cocineros, por ejemplo, para hacer esto. Cuando vais a un restaurante estos súper crack, ¿no? Te dan unas bolas que te las pones en la boca y se deshacen. Lo de fuera son alginatos, claro, te los puedes comer la mar de bien y cuando se los pones en la boca se deshacen y te sale lo que han puesto dentro, que puede ser una crema de no sé qué, ¿no? Y se te deshace en la boca y es muy bueno. Pues esto, cuando
lo veáis algún día diréis, ah, mira, lo que explicaba Conchi, ¿no? Los alginatos. En los alginatos también, por ejemplo, los que eran dentaduras postizas, el molde y tal para hacer las dentaduras, o cualquier molde que te hagan de tu dentadura, se hace con alginatos. Esto no lo sabe mucha gente, ¿no? Pues es esto. O otras cosas, los alginatos los usamos, por ejemplo, para cremas. Aquí esta señora se está haciendo un tratamiento facial con cremas de estas hechas a partir de algas, o en casos extremos lo que se llama thalassa, en griego quiere decir mar, ¿vale? Mediterráneo, thalassa decían ellos, ¿eh? Pues talassoterapia, que se pronuncia así me parece, pues es terapia hecha con algas, ¿no? Y fijaros, esta señora le están poniendo kombu en las piernas, por ejemplo. Vale, las algas aportan muchos minerales y oligoelementos que, como digo, pues son buenos para la salud. Luego, el segundo fitocoloide importante es la carragenina, que se obtiene de estas especies Euquema, ya he hablado, es esta alga tropical, ¿vale? Bien, pues la carragenina, por ejemplo, ¿dónde la encontramos? Pues cuando comemos helados, esa textura del helado muchas veces es de los carragenatos, o por ejemplo gelatinas o las gominolas, o flanes, todos estos productos que los tenemos constantemente a nuestro abaste y que mucha gente dice, ay, pues ¿por qué tienen esta textura? Pues se la dan las algas, si no, no estaría. Pues no sería así. Y también, pues, para que veáis, cuando comemos, depende qué salchichones, sobre todo si no son de muy buena calidad, llevan cantidad de carragenatos, o por ejemplo los patés, la cerveza, los batidos, todo esto lleva carragenatos. Estamos todo el día en contacto con las algas, pero mucha gente no las aprecia. Y luego, naturalmente, los carragenatos para hacer cosas rarísimas, como estas cosas que dan en restaurantes así de gran lujo, pues es esto que veis aquí. Y ya por último, el agar. El agar es uno de los frutos más conocidos, se obtiene de algas como Gelidium. España, por ejemplo, es el productor del mejor agar del planeta, el más puro. El agar, para hacer agar, necesita recolectar las algas a mano, escogerlas, son algas pequeñas las que lo hacen. Y aquí en España debe haber súper especialistas y claro, el agar que obtenemos es muy bueno. En cambio, en otros países que van a saco y recolectan así, pues les sale un agar de peor calidad, ¿vale? España es el segundo productor mundial de agar y el de mejor calidad. Y el agar que se utiliza pues también para dar consistencia a muchos alimentos. Por ejemplo, cuando vais a un restaurante de estos de alta cocina y os dan un caldo sólido, el agar a temperatura ambiente es sólido, ¿vale? Y en cambio si lo calientas un poco se deshace, ¿vale? Pues esto es el agar. El agar, por descontado, se utiliza para cultivar microorganismos de todo tipo. Seguro que si alguno de vosotros es biólogo, pues ha trabajado con hongos, bacterias, virus y los ha cultivado sobre el agar. Y más del agar, cualquiera de vosotros se ha tomado alguna pastilla de estas cápsulas que las abres y que dentro hay un producto que tiene muy mal gusto, ¿no? Pero el agar no tiene mal gusto. Entonces, ¿qué hacen? Las cápsulas las hacen de agar, te las tragas, el agar se disuelve en el estómago y entonces el mal gusto te queda en el estómago. A ver, no lo notas el mal gusto. Pues las cápsulas de los comprimidos, de muchos comprimidos, se hacen con agar. Y también el agar también sirve para ir mejor al lavabo, para decirlo de alguna manera. Vale, estos son los 3 fitocoloides más importantes. Vamos a ver otras utilidades, porque hay muchas. Muchos productos obtenidos de las algas se utilizan en farmacia y medicina. Vamos a ver qué productos. Por ejemplo, hay muchas algas, por ejemplo, esta es una microalga, una alga redondita, clorela y tal. Fijaros, aquí os he puesto un listado de cosas para las cuales se usa aumentar la energía, hipertensión, problemas respiratorios. Esto es solo para que veáis algunos casos, Por ejemplo, estos son alginatos que se usan como para evitar la acidez. Allí unos alginatos para hacer tiritas. O por ejemplo aquí 4 ejemplos. Estos son ejemplos que se obtienen de los pigmentos de las algas
o bien de los aceites de las algas. O sea, las algas tienen muchos productos que se usan en medicina y aquí os lo pone, depresión, asma, Alzheimer, demencia, etc. O sea, muchísimos productos actuales en farmacia y medicina se obtienen de las algas. ¿Vale? Y luego algo que a mí me toca de cerca, porque mi madre tiene degeneración macular. La degeneración macular es un problema, es una especie de cáncer de hecho, que la mácula o una parte del ojo se degrada, ¿vale? Entonces los que tienen degeneración macular o para prevenirla, que es muy común la degeneración macular, lo que has de tomar es mucho pigmento naranja, por ejemplo, comer muchas naranjas, comer muchos albaricoques, cosas que tengan color naranja, ¿vale? Pero las pastillas que te recetan para la degeneración macular tienen estas dos cosas, estos dos productos, luteína y zeaxantina, que son productos que se obtienen de algas, son pigmentos, y son pigmentos de color marrón anaranjado. Por lo tanto, fijaros que si a alguien se le ocurre hacer un buen experimento, no miro a nadie, para obtener en gran cantidad pigmentos de estos a partir de algas, es un negocio, porque las pastillas que toma mi madre, cada botecito vale 50 euros. Por lo tanto, y no lo paga la Seguridad Social. Con lo cual, es una cosa importante y las algas son muy ricas en estos pigmentos. Y luego cosas bestiales, ¿no? Por ejemplo, hay algas que están calcificadas y tienen la misma textura que el hueso. Y por ejemplo, tú tienes un problema de mandíbula, te quitan un trozo de mandíbula y para reconstruirla utilizan algas de estas calcificadas como estas que veis aquí en la pizarra, en la imagen. Esto se utiliza para gente que le han tenido que extraer un trozo de mandíbula, para que veáis cosas interesantes. O por ejemplo, si tienes problemas con tus perros, tus mascotas que tienen gusanos, hay algas como esta, el codium, que seguro que la habéis visto tirada en la playa, que va bien porque es antihelmíntica. O por ejemplo, hay muchas algas que son muy ricas en hormonas. Cuando vosotros compráis fertilizante líquido, fijaros, alga plant, fertilizante, o sea, viene de las algas. Lo que hacen es coger algas de estas de la playa, las trituran y eso lleva una cantidad de hormonas que le va muy bien para tus plantas. También otros nutrientes, lógicamente. O, por ejemplo, estas algas que veis aquí también son calcificadas y estas que hay en la playa las mezclan. Las algas calcificadas son ricas en calcio, ¿vale? Entonces, son poco ácidas, ¿vale? Y, por ejemplo, en la Bretaña francesa, que el terreno es muy ácido, las mezclan con el terreno para equilibrar un poco el pH. Y entonces ahí pues hacen que un terreno en el que no crecería casi nada, solo coles, pues puedan crecer muchas otras cosas, ¿no? Para que veáis ejemplos diversos, Vale, y ya llegamos al tratamiento de aguas. Vamos a ver esto, estoy casi acabando, no os preocupéis si alguien se está durmiendo. Pero bueno, vamos a hablar del tratamiento de aguas. El tratamiento de aguas hay varios tipos de tratamiento, primario, segundo, secundario y terciario, pero voy a hablar que seguro que habéis visto en alguna depuradora estas grandes balsas de agua, ¿vale? En esas balsas de agua, ¿qué hay? Pues hay las aguas residuales del pueblo, ¿vale? Las meten ahí y ponen unas algas que normalmente son de este género. Aquí en España, en otros países hay otros géneros, pero estas son muy comunes aquí en España, es Euglena. Y las ponen ahí y ellas están fantásticas en sitios con muchos nutrientes. De hecho, por ejemplo, cuando yo hacía prácticas de botánica y tenía que enseñar Euglena, me iba a una granja de vacas y cogía los purines y luego se lo daba a mis estudiantes y ahí ya estaba lleno de euglenas. O sea, a las euglenas les gusta la chicha, ¿vale? Entonces, aquí ponen euglenas y ¿qué hacen estas euglenas? Pues transforman la porquería en materia orgánica que luego puedes tirar en un campo, por ejemplo, como abono, ¿vale? Entonces, el tratamiento de aguas residuales se hace básicamente gracias a la acción de las algas, que esto la gente no lo sabe, ¿eh? O sea, estáis aquí con un mar limpio gracias a las algas. Más cosas. Cuando hacemos el tratamiento de las algas, aquí os he puesto un poco, agua sucia, sol,
algas, ¿qué sale? Agua limpia y fertilizante para los campos. Muchas veces pasáis por un campo, ¿qué peste hace aquí? Han cogido fertilizantes, lo que sale de la depuradora lo han tirado a los campos y eso es abono. Claro, ya está. Pero hay más. Fijaros, este es el mismo esquema que antes, pero he añadido dos fotos. He añadido esta foto de aquí abajo, ¿vale? Que es una fábrica, y la foto de arriba, ¿vale? Solo he añadido esto. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo una depuradora, ¿vale? Que funciona agua sucia, sol, algas, y si la pongo al lado de una fábrica, por ejemplo, una cimentera que va dando CO2 al ambiente, claro, las algas para hacer la fotosíntesis necesitan sol y CO2. Pues lo que hago es acelerar el proceso. Esto en Alicante lo están haciendo, ¿vale? Por lo tanto, si yo puedo este CO2 que iría a la atmósfera utilizarlo para acelerar el proceso, bajo la emisión de CO2 a la atmósfera. Y luego, si me sale agua limpia, fertilizante, y luego de las algas que quedan, las algas que se mueren y tal, las algas tienen aceite, ¿vale? Y si ese aceite lo trituro las algas, ese aceite lo puedo utilizar como biofuel y hasta para la obtención de alcohol. O sea, de hecho, la obtención de biofuel es esto, coger algas que tienen mucho aceite en su interior y a partir de ahí, pues, fabricarlo, ¿vale? El biofuel, aquí es para que veáis la producción de biofuel en todo el planeta. En Norteamérica es en azul, son los que ganan. Fijaros, en los años 90 nadie hacía biofuel prácticamente, En cambio ahora, en Norteamérica hay mucho, Sur y Centroamérica también, Europa comienza y Asia pues va muy mal, ¿vale? Y África peor, ¿vale? Esto es la obtención de biofuel. Es un tipo de energía que podría sustituir al petróleo, a larga, no tanto. Vale. Y luego, bueno, esto era solo para... es un esquema de lo mismo que he explicado, pero un poco más detallado. Otra cosa que se puede hacer con las algas también es fabricar plástico. Ahora se está fabricando plástico biodegradable a partir de algas. O sea, hay montones de cosas a hacer con las algas, ¿vale? Y ya se hacen muchas, hasta vestidos se hacen ahora. El otro día vi un programa en la televisión, no lo he añadido, pero hay una startup en Barcelona que están haciendo ropa a partir de algas. O sea, ya hay de todo, Y luego, cosas aún más increíbles. Esto de aquí, me diréis, ¿qué es esto? ¿No? Vale. Esto de aquí arriba es una diatomea, seguro que os suena, una diatomea viva, ¿vale? Actual. Y esto de aquí abajo es una roca que se llama diatomita, es una diatomea fósil, ¿vale? Las diatomeas fósil se acumulan y hacen una piedra muy porosa que se llama diatomita, que se extrae de sitios como esta foto es de California, ¿vale? Fijaros la cantidad que ha de haber de algas ahí microscópicas acumuladas, Pues bueno, ¿para qué usas la diatomita? La diatomita es una sustancia muy porosa y se utiliza, por ejemplo, para filtros de piscina. Ahora hay filtros de otros tipos, pero durante muchos años los filtros de piscina se hacían con diatomita, ¿no? Peor aún, por ejemplo, la diatomita, si tú tienes una roca de diatomita aquí y viene un mosquito, se sienta en la diatomita y se queda seco, O sea, queda totalmente seco. Sirve de insecticida natural que no, o sea, que no es polucionante, no contaminante, ¿vale? Y, por descontado, para hacer dinamita, Nobel, aquí lo tenéis, que ahora es muy famoso, se están dando los premios estos días, que los dan solo a mujeres últimamente. Yo pienso que se están concienciando de la diferencia, pero bueno, Nobel, ¿qué hizo? Todos, porque casi todos los que estáis aquí sois de mi época, más o menos, habéis visto películas de vaqueros, ¿sí o no? Y vale, cuando veis una película de vaqueros, había un tío de vez en cuando que iba a la mina en un carro, así a poco, y detrás llevaba trinitroglicerina, ¿os suena eso? Que era un explosivo que lo usaban para las minas, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Si el tío tropezaba, o el carro, con una piedrecita, explotaba y se acabó el señor. El señor este, claro, tenía los días contados, ganaba mucho dinero, pero normalmente no sobrevivía mucho.
hubo una época en que casi todos los mineros morían por problemas con la trinitroglicerina, o sea, explotaba la mínima, ¿no? Y entonces lo que hizo Nobel simplemente fue inventar los cartuchos de dinamita. ¿Y qué son los cartuchos de dinamita? El fósil este, la diatomita, la roca de diatomeas, esta, y ponen la trinitroglicerina encima, de manera que el cartucho, hombre, puedo jugar con él y no va a explotar. Para que explote he de poner llama. ¿Me entiendes? O sea, dio seguridad a los mineros de todo el planeta. O a los mineros o a los que construían una calle o un edificio o lo que sea, que necesitaran volar algo, ¿no? Entonces, por eso ganó tanta pasta y instituyó lo que ahora se entiende como los premios Nobel, que dan 1 millón de euros, ¿no? Cada vez que le dan un premio a alguien, pues esto es porque hay una fundación con muchísima pasta aquí. El Nobel también explotaba petróleo en el norte del mar de... Noruega. Ahora no me acuerdo el nombre del mar. Suecia. Cerca del Caspio, pero ahora no me acuerdo el nombre. Vale, y entonces ya acabo prácticamente otras cosas, se hacen pinturas a partir de algas, o sea, es que se hace de todo, ¿no? Las algas, claro, hemos de pensar una cosa, de algas hay muchas y si no destruimos el planeta seguirá habiendo muchas y, claro, tienen muchísimas utilidades por explotar, son muchísimas especies y hay muchas cosas a encontrar con las algas aún, ¿vale? Vale, y ya acabo con esta diapositiva. Las algas también se han utilizado en investigación. Por ejemplo, la alga que veis aquí a la izquierda sirvió para descubrir todo el proceso de la fotosíntesis, ¿vale? Pero el alga de la derecha es una alga muy rara, es una alga que es así pequeñita, mediterránea, y tiene un solo núcleo. Y por ejemplo hubo unos científicos que se dedicaron a coger el pie del alga, el núcleo está en el pie, ¿no? Hacia el medio. Cortar por debajo y cortar por arriba a ver cuál era el trozo que seguía vivo. Claro, seguía vivo el trozo donde había el núcleo, ¿no? Entonces, todos estos primeros experimentos en genética y tal, pues comenzaron, como digo, con Acetabularia, que es esta alga que veis aquí en la pizarra. Y bueno, hemos dado un poco una vuelta a todas las utilidades posibles y acabo ya aquí mi charla, espero no haberos aburrido mucho, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta pues os contestaré muy perfectamente. ¿La espirulina es una alga? Bueno, aquí estamos. No he hablado de espirulina porque, claro, yo soy botánica dura y pura además, soy una purista. Y resulta que la espirulina es una bacteria, no es una alga. Entonces, antes se le llamaba, la espirulina forma parte de lo que se llamaban antes cianófitos o algas azules o algas verde-azules. Pero en realidad son organismos procariotas. Y entonces yo, como soy botánica pura y dura y purista, me niego a explicar en botánica organismos procariotas. Y entonces solo explico en botánica organismos eucariotas. Y espirulina, efectivamente mucha gente dice que es un alga, pero no es un alga. Si estás interesado en espirulina te explicaré muchas cosas de espirulina, pero como no es un alga, pues no he hablado de ella. Es una bacteria. De todas maneras forma parte de lo que vulgarmente la gente conoce como alga verde-azul o alga azul. Cianobacteria ahora se llama. Vale, otra pregunta. Sí. Es igual. Este verano, hemos tenido por la temperatura o porque no se ha movido el mar o por lo que sea, el puerto de Vinaroz, por ejemplo, el puerto de Vinaroz de color marrón. Y la vida que había se la cepilló. Es la única ventaja que he visto. Pero por el resto me gustaría saber, ¿eso era una alga también o una bacteria? A ver, este verano las temperaturas del agua en superficie han llegado a un nivel extraordinario. Y además ha estado mezclado con otra circunstancia, y es que no ha llovido. Al no llover, cuando llueve, lo que hace el agua es mezclarse en mi zona, por ejemplo,
las esponjas todas muertas y todas cubiertas de bacterias, porque bacterias hay de 1000 tipos y si no la había, pues se ha creado una de nueva, porque mutan tan rápido, son procariotas, no hacen mitosis, no hacen meiosis y por lo tanto se reproducen por mitosis y sufren muchas mutaciones. Enseguida hay una que se adapta a vivir en superficie y eso es lo que ha pasado, que han habido unas mortalidades brutales de los organismos de superficie y bacterias oportunistas que se lo han cargado. Tendría que haber visto lo que ha pasado aquí, porque claro, no es lo mismo aquí que en mi zona, siempre hay alguna diferencia, pero yo apostaría por lo que te acabo de explicar. ¿Fue eso? Vale. Era lo más probable. Sí. Me llamó la atenció quan has dit que el mar Mediterrani era més pobre que l'Atlàntic. Sent un mar interior tancat, intuïtivament jo pensava que era al revés, no? Perquè aquí s'acumula més la merda i allà té més recorregut. No. I m'agradaria saber quins són aquests nutrients que allà són més corrents i aquí més escassos. I després una altra pregunta, has nombrat un animalet que crien a Castella que es diu quisquilla i no sé el que és. Es una mena de gambeta. Ah, vale. Volveré a contestar en castellano para que me entendáis todos. La primera pregunta. El mar Mediterráneo es un mar oligotrófico comparado con los grandes océanos, sobre todo la parte norte y sur de los grandes océanos Atlántico, Pacífico básicamente, también el Índico, la parte sur del Índico. ¿Por qué? El mar Mediterráneo es un mar muy cerrado, muy poco profundo, hay ríos, pero no es una exageración, pero sobre todo le falta profundidad. El Mediterráneo de media hace unos 1400 metros de profundidad, en el sitio más profundo hace 4000 y pico, que es la zona de Grecia, ¿vale? Y esto hace que sea un mar muy poco fondo, ¿vale? En cambio en el Atlántico y el Pacífico la profundidad media es 3800 metros. Todo el plancton que hay encima va precipitando hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo. Y por la rotación de la Tierra, la agua del fondo se desplaza y provoca lo que se llama un upwelling, una surgencia de agua profunda en la parte oeste de los continentes. Por ejemplo, en el Skeleton Coast, en Namibia, o en California, o en Chile, en sitios donde hay mucha pesca, ¿vale? Y hay muchos nutrientes, estas aguas profundas suben del fondo, traen los nutrientes, todos los nutrientes van precipitando en el mar, ¿no? Y los suben desde el fondo hasta la superficie, y cuando llegan a la superficie provocan un bloom de algas, una proliferación de algas, y luego de ahí mucha pesca y tal. Los sitios donde se pesca más del planeta y donde hay más cetáceos gigantes de estos y tal, es donde hay estos upwellings, ¿vale? Entonces el Mediterráneo es muy poco fondo. Cuando hay una tramontanada gigante de estas que viene bajando por toda Francia, bueno, desde Aquitania hasta bajando por Cataluña hasta aquí, ¿vale? En invierno hablo, esa agua superficial baja por el Mediterráneo y cuando llega un momento se precipita en el fondo y provoca un movimiento de subida de agua profunda rica en nutrientes, pero ¿de qué profundidad? Toda esta zona del Mediterráneo de aquí tiene 1000 metros de profundidad, es poco profundo y claro, suben nutrientes, pero no una exageración, porque no es un mar donde haya, o sea, los mares muy productivos son mares fríos, ¿sabes? Los mares muy cálidos, la producción es más lenta, o sea, en un mar frío hay muchos más nutrientes y la producción es mucho más alta que en un mar como el Mediterráneo, que tiene más de tropical que de mar frío, ¿vale? Entonces, el Mediterráneo, claro, hace unos años, por ejemplo, no había depuradoras. Como no había depuradoras, iba mucha agua residual al mar y además no había tantas presas, y entonces, claro, las presas retienen muchos sedimentos y cada vez el mar Mediterráneo tiene menos nutrientes que van al mar, cada vez hay menos. Y eso, claro, ¿qué hace? El agua está muy limpia, pero, por ejemplo, cada vez encontramos menos mejillones. Antes tú podías coger mejillones en todas partes, y ahora has de ir al delta del Ebro, has de ir a Rosas, que hay el río, o sitios así, porque la mayoría del Mediterráneo ya es demasiado pobre para que haya mejillones.
Cuando yo era pequeña, que había muy pocas depuradoras, había mejillones por todas partes, porque había chicha. Por ejemplo, en Galicia, ¿dónde crían mejillones? Pues en las rías, que baja la chicha del río, la agua dulce siempre sostiene muchos más nutrientes que el agua salada. Los nutrientes son básicamente nitrógeno y fósforo. Depende que necesitas hierro y otros, pero los macronutrientes más importantes son nitrógeno y fósforo. Nitrógeno y fósforo viene precisamente por los ríos, básicamente, o por los desechos humanos, ¿no? O sea, aguas residuales. No sé si me he explicado, me he enrollado mucho. ¿Se ha entendido? Vale, vale. El Mediterráneo está más limpio, pero no de lo que debería. El Mediterráneo, el problema en este momento no son las aguas residuales. Las aguas residuales, claro, hay depuradoras en prácticamente todas las poblaciones del Mediterráneo occidental norte. En el norte de África no, pero en Europa todas. Con lo cual, claro, todo eso es cuando hacen el tratamiento secundario en las depuradoras, sale agua rica en nutrientes pero muy limpia. Y eso no es suficiente como para que vivan, para que dé vida a los organismos, ¿sabes? O sea, no es suficiente lo que sale. Entonces, lo que sufre el Mediterráneo en este momento no es de eso. El Mediterráneo sufre por muchas cosas, por la sobrepesca, por la contaminación de metales pesados, eso es terrible, por el cambio climático, por la acuicultura, sufre por muchas cosas, pero la contaminación por aguas residuales es lo que menos está sufriendo. Hoy en día, cuando yo era pequeña, no. Han ido cambiando las modas, ahora se habla mucho de plásticos, de cambio climático, pero han ido cambiando porque hemos ido solucionando cosas. Ahora a ver si solucionamos el cambio climàtic. Això volia fer una pregunta. Què t'apareix el fet que tots els que estem aquí passem bàsicament dels 50 i no hi hagi cap jove? Això és sempre ara així. La gente joven no entiende que el contacto directo con una persona que te puede responder a tus preguntas concretas enriquece. Y entonces ellos están habituados a discursos muy cortos, tipo TikTok, a discursos que no hayan de pensar excesivamente. Y en una conferencia que di hace muy poco, en la cual había 2 o 3 personas jóvenes, se les preguntó y ellos dijeron, bueno, es que nosotros no hablamos de esos temas. O sea, creo que tienen tanta información al abasto de tantas cosas que estos temas tan clave que nosotros leemos en los periódicos o hablamos entre nosotros y tal, estos no les preocupan excesivamente. Es terrible, pero se lo van a encontrar, porque yo le digo a mis alumnos, los que vais a solucionar el cambio climático sois vosotros, yo ya soy vieja, yo ya no voy a solucionar nada. Claro, es tanto como decir que el movimiento ecológico está condenado, no hay futuro, no hay jóvenes. A ver, a la información a los jóvenes se les llega de otra manera y no están habituados. Por ejemplo, muchos no vienen a clase, pero no vienen a clase el primer día, ya del primer día y no vienen. No es que les caigas mal, ya no vienen. Pero te estoy hablando de 20 sobre 80, no vienen a clase desde el primer día. No entienden que la cultura es algo súper importante, que además, por ejemplo, en países como los países de Sudamérica, tener una carrera o no tenerla te eleva el nivel social. Y aparte, no tienen, o sea, no comprenden el lujo que representa que alguien que entienda del tema te lo explique. O sea, yo a veces tengo dudas, que puedo leer en un libro y tal, pero si conozco al especialista en el tema, voy directo porque me lo explicará mejor, me lo explicará, y yo le iré preguntando, oye, pero esto es que no lo he entendido, no lo he entendido. Y él te va contestando, ¿entiendes? Y esto ellos no están habituados y no van a conferencias. ¿Se puede revertir esta situación de alguna manera? Mira, yo, como ya tengo una cierta edad, y los de la universidad mía que tenemos esta edad, así, te lo digo claramente, en este sentido hemos tirado la toalla. Yo siempre intento dar las clases lo más dignamente posible, intentar motivarles, intentar además ponerles la pelota en su tejado para que vean lo que pueden hacer y lo que han de hacer y tal. Pero, claro, chocas contra un mundo distinto y ya digo, suerte que no me quedan muchos años, pues no sé si lo aguantaría mucho tiempo esto, Porque, claro, tú vas allí
hoy estoy un poco malita, pero yo suelo dar todo lo que tengo dentro, ¿no? Yo en la clase y oye, el tío que se duerme allí le voy a decir, oye, ¿por qué estás durmiendo? O sea, explícame esto, ¿eh? Si tú te duermes, iré allí, claro, además, hoy no me muevo mucho, pero yo normalmente me paso por la clase y claro, todo el mundo, oye, hostia, la profe, ¿no? ¿Sabes? Claro, les estreso, ¿sabes? Y ni estresándoles. No, claro, llega un punto que los de mi edad ya decimos tú, mira, ya se lo encontrarán, ¿eh? Aparte, ni conferencias ni libros, yo lo digo siempre, o sea, no leen. O sea, ¿para qué recomendas los libros? O sea, les recomendamos 10 porque es lo máximo que podemos recomendar. 10 libros, que eso no es nada. No leen ni uno. Ni un libro leen. O sea, nosotros comprábamos cuando estudiábamos la carrera un libro de cada asignatura mínimo. Ahora no leen. Claro, yo no sé, la verdad, no sé. Yo estoy desfasada, no sé vosotros, pero yo he tirado la toalla. Yo ya digo, mira, yo intentaré hacer lo mejor que pueda hasta que me jubile. Y luego, pues que se quede la pelota a otro y ya está. Además, lo más cutre es que nosotros hemos vivido en la mejor época que ha habido de la historia y que les vamos a dejar un planeta hecho una porquería. Y se lo van a quedar ellos. O sea, ellos tendrían de estar temblando. Temblando. Yo cuando explico el cambio climático en clase, primero les explico todo lo terrible que hay, ¿no? Y al final les explico dos casos positivos en cuanto a gente que ha actuado contra el cambio climático y que está funcionando, para que vean que ellos pueden hacer alguna cosa. Porque claro, cuando acabo la clase de las desgracias, se van todos así, ¿no? Y al día siguiente vuelven así, ¿no? Y bueno, hoy os voy a animar, les digo. Porque para deberle, para decirles, ostras, aún podéis hacer algo, ¿no? Pero es que la gran mayoría no tiene ningún interés. Es triste, pero es así. Este es mi punto de vista, claro. Aquí igual hay otros docentes que piensen distinto. Yo es lo que he vivido y la sensación que tengo. Y no soy una persona muy derrotista, ¿eh? ¿Más preguntas? Hablo mucho, ¿eh? ¿El sargazo es una alga? Una alga preciosa, sí. Ahora es un problema, porque el mar del Sargazos, normalmente hay un anticiclón allí, lo sabes. Y queda ahí, el mar de Sargazos es un mar que está al este de Estados Unidos, más o menos, que, bueno, hay una serie de algas que viven flotando allí, y el anticiclón las mantiene allí quietecitas, flotando, ¿eh? Pero muchas, ¿eh? Cuando Colón fue a América, se quedó ahí encallado durante meses. Claro, no tenía motor y se quedó ahí encallado no meses, semanas, que no se movía, no había viento y el tío ahí encallado, que claro, hay una cantidad de algas brutales, ¿eh? Flotando, ¿eh? Porque ahí hay 3.800 metros. Y ahora resulta que con el cambio climático están cambiando corrientes y anticiclones y historias y se lo encuentran acumulados unas cantidades infinitas en el Caribe y en África, que además huelen un pestazo tremendo en la playa y claro, para el turismo les va fatal. Esto se arregla, solo se arreglar lo que afecta a la pasta, pero lo que va muriendo sin que afecte a la pasta les da igual. Y ahora el sargazo pues es una alga parda, marrón, que flota en el agua allí. Aquí tenéis sargazo fijado, sí, ¿eh? Sí. Pero es distinto. Pero poco. Muy poquito, como No, nosotros. el sargazo porque tiene las bolitas que hacen Exacto, pollita. exacto. En Columbretes tenéis sargazos grandes, preciosos. Pero en mi zona son pequeños. No abunda, ¿eh? No, es muy raro. Y no se come. Los árboles es lo primero que desaparece. Las hierbas es lo último, pero cuando una comunidad se degrada, primero lo hacen los árboles, luego los arbustos, las hierbas y así. Es lo que hay. Yo tengo por aquí una pregunta. Sí. Sí, he retomado un poco la parte anterior que has dicho de los mares fríos y muy cálidos, que Sí. son los más ricos en algas, donde más Sí. ricos en las algas. Sí. Pero me llama la atención que sean los más fríos, los que más producción de algas tienen. Sí. Cuando, sin embargo, en la diapositiva que has puesto de la producción de biodiesel, necesitas CO2 y calor. Yo estaba hablando, cuando hablaba de... A ver, para que crezcan el fitoplancton les va bien mucha luz, ¿eh?
y mucha temperatura. Tú le metes allí, mientras no pases una temperatura máxima, eso les va muy bien. Pero en los mares estos fríos es donde hay los upwellings. Ahora me sabe mal no tener un mapa, pero imagínate, aquí tienes Estados Unidos, hay América del Norte, América del Sur, y aquí tienes Europa y Asia, ¿vale? En América del Sur, debido a la rotación de la Tierra, el agua atraviesa el Pacífico por el fondo y cuando choca con América del Sur, sube. Y sube arrastrando todos los nutrientes de todo el Pacífico. ¿Lo entiendes? O sea, arrastra nutrientes de todo el Pacífico para arriba. Entonces ahí se produce un bloom. Ahí es donde crecen los kelps, esas algas de 50 metros, crecen en esos sitios donde hay muchos nutrientes. Y crecen además en un periodo récord. Porque claro, en invierno no pueden. Han de crecer en la época de producción, en primavera. Y en 3 meses pueden tener 50 metros. O sea, crecen a más de 1 metro al día a veces. O sea, los sitios donde hay mucha producción es porque llega toda esa masa de nutrientes por todo el Pacífico Sur y sube. Lo mismo pasa en California, pero al revés. En California llega desde Asia toda el agua fría, rica en nutrientes, por el fondo del Pacífico Norte, choca con América del Norte y remonta en California. Si tú vas a California, hace mucho calor fuera, 40 grados, pero el agua está 10. Te hielas, porque es agua profunda, fría, rica en nutrientes, por eso hay focas, por eso hay orcas, por eso hay ballenas, etc. ¿Me he explicado? Vale, en el Mediterráneo es muy pequeño. No, sí, la diferencia del Mediterráneo y otros mares, pero en el Atlántico, la zona templada, donde menos rica. Ah, en la zona templada, donde hay algas en la zona templada, es en los laguns. Para que te hagas una idea, la concentración de nitrógeno, de nitratos, en el agua puede ser de 2 micromolar en el mar abierto, ¿vale? Y en un lagún, el lagún es el sitio que queda entre el arrecife y la costa, que se acumula el agua ahí poco fonda y ya, 20 micromolar, que es una barbaridad. O sea, en el Mediterráneo nunca llegas a 20 micromolar. ¿Sabes? O sea, es chicha. Entonces ahí es donde hay todas estas señoras, ahí en el agua, cultivando euquema y cosas de estas. ¿Me explico? Esto es en zonas tropicales. En las zonas Me llama la atención es la zona templada. ¿Desaparecen los nutrientes o se van con convección marítima o algo? ¿Qué pasa en las zonas a ver, Zonas templadas de los océanos. O también las hay. a ver, hay algas en todas partes, pero la máxima producción se da en estas zonas costeras que te he explicado. Hay algas en todas partes, por ejemplo, el Pacífico Norte está lleno de algas y de virus y de bacterias. Está lleno, lo que pasa que, bueno, están ahí flotando, ¿no? Y no las utilizamos. Las utiliza el planeta para respirar. No sé si he contestado. Sí. Al principi has dit, m'ha paregut, perquè me declaro superignorant del tema, que la majoria de producció era producció humana, o sigui, cultivada. I, no sé, després la teva xerrada me pareix com un cicle virtuós, en els que no n'hi ha problemes de sobreexplotació, perquè l'agricultura convencional està plena de problemes de cada planeta, i de la teva xerrada jo s'ha després com que és un cicle virtuós en el que no hi ha cap problema. Bueno, a veure, qualsevol acció humana porta els seus problemes. Cualquier acción humana conlleva problemas, esto está claro. Lo que pasa que, por ejemplo, si tú tienes un estuario muy rico en nutrientes, porque los estuarios, por ejemplo, en el delta, ¿por qué cultivan ostras y por qué cultivan mejillones? Pues porque hay muchos nutrientes. El agua dulce lleva siempre muchos más nutrientes que el agua de mar. Entonces, ¿qué pasa? Eso llega por los ríos y eso permite el cultivo de esto. Si en el delta del Ebro hubiese, por ejemplo, cantidad de veces me viene gente que quiere cultivar algas en el delta del Ebro, ¿vale? Mucha. Pero claro, en el delta del Ebro, ¿qué especie vas a cultivar? O sea, no hay ninguna alga que de forma natural prolifere a lo bestia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el delta del Ebro no se cultivan algas porque la temperatura es demasiado elevada para las algas. De hecho, este año que la temperatura ha sido tan elevada, los mejillones han muerto. Los mejillones no están habituados a eso.
En cambio, en Galicia, en las rías, donde ya naturalmente hay muchas algas, pues ahí sí, están, por ejemplo, un compañero mío que tú conoces, ¿cómo se llama aquel? Javier Duarte, Javier Cremades, es un tío que era profesor de universidad, como yo, ahora es catedrático y todo, pero que nunca ha hecho muchas cosas. Yo me pregunto cómo lo haya hecho para llegar a catedrático, es una cosa que me pregunta. Pero lo que sí ha hecho es que entró una especie invasora, el wakame es una especie invasora, es una especie japonesa que entró en Europa, tanto en Francia, en el Mediterráneo, como en Francia Atlántico, y ahora está en Galicia. Y él lo ha aprovechado, es esa que es tan gustosa, y ha montado una industria de cultivo de wakame en Galicia. Nadie lo había hecho, pero claro, se forra. El tío gana una pasta, pero una pasta, ¿eh? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues porque como allí hay muchos nutrientes, pues allí no ha costado mucho una alga introducida, pero que tiene mucho interés industrial, lo ha comenzado a cultivar y bueno, se ha hecho de oro. ¿Entiendes? Claro, esto en el Mediterráneo no es posible, porque el único sitio que donde quizá podrían cultivar algas sería en la Camarga francesa, que el agua es más fría, pero los franceses están muy escamados y no quieren cultivar nada de fuera aquí, y eso hacen bien. Pero en el delta sería imposible, porque en el delta no hay ninguna especie que prolifere masivamente de interés industrial que se conozca y que aguante las temperaturas del delta. ¿Entiendes? O sea, es una cuestión de eso. Pero desde el momento que encontraran algo que se pudiera cultivar en el delta, lo comenzarían a cultivar. ¿Y qué harían esas algas? Coger los nutrientes del agua y crecer. Claro, el cultivo de algas es un cultivo bueno, ¿sabes? Porque lo que hace es como los mejillones depuran el agua. Pues las algas también lo que hacen es coger los nutrientes y hacer biomasa, con lo cual limpian de alguna manera el agua. El cobre se encuentra en todos los organismos de la zona. Por ejemplo, la zona de Rosas está plagada de cobre. Plagada, porque hay muchos cultivos. O sea, ¿entiendes? En cambio las algas es como un poco más benigno. Un poco más, ¿eh? ¿El sargazo se puede comer? El sargazo no. Me sabe mal por ti, porque veo que le tienes afición, pero no. Que yo sepa, ¿eh? No, porque lo probamos y la verdad que... No, mi dentista, por ejemplo, le encantan las algas. De vez en cuando me hace rebaja, porque le clasifico las algas de vez en cuando, y cuando voy, está muy aficionado a verme, me visita él, tiene lleno de gente ahí, y solo me visita él, y además me cobra poco. Cuál es una ventaja. Pero el tío está obsesionado, solo hace que comer algas, y si hubiera sargazo lo comería. Por ejemplo, come codium, es como plástico, ¿eh? Y come muchas algas, de hecho come casi todas las algas, o sea que igual el sargazo también se lo comería, pero yo no conozco a nadie que coma sargazo, ¿eh? Quizá él. Sí, perdón. Has hablado sobre todo mucho de algas marinas. ¿Destacarías alguna alga de agua dulce? De agua dulce, si acepto que espirulina es una alga azul, espirulina. Espirulina, por ejemplo, en el Chad, la espirulina es una alga consumida por muchísima gente, pero es una alga procariota, o sea, no es una verdadera alga, ¿eh? Es una bacteria. Y en el lago Chad, en África, tú sabes que hay un lago que ocupa una gran extensión en el Chad, muy poco profundo, y ahí crece la espirulina súper bien. Pues la espirulina se cultiva porque es muy rica en hierro. Lo que pasa es que también tiene mucha proteína, pero los pares de bases que tiene este tipo de proteína son unos pares de base poco asimilables por los humanos, con lo cual la proteína que tienen es de baja calidad. Pero en cambio para el hierro un suministro de espirulina está bien. Pero claro, aquí algas de río, te las podría nombrar, ¿eh? Las que hay muy pocas y además en los ríos hay muchos nutrientes, yo no me las comería, ¿eh? Y en la alta montaña las 4 que hay son tan miserables que no son explotables. He hablado básicamente de explotación industrial, ¿eh? Un día si queréis os hablo de ecología, pero lo que he explicado hoy era todo industrial, ¿eh? Pero ¿y en otros lagos más grandes? No. Porque en otros lagos también está
el mismo efecto de convección de movimientos de agua caliente-fría y también podría haber arrastre de nutrientes. En lagos, que yo sepa, no hay ninguna especie de alga utilizable en industria en este momento, que yo sepa. No soy especialista de agua dulce, pero que yo sepa no hay ninguna, porque para este tema me lo preparé, ¿sabes? No. Muchas gracias. De nada. ¿Y las algas que saca aquí el mar? Sí, ¿qué les pasa? ¿Estas, el contenido en metales pesados, las hay comible o...? Ah, bueno, claro. Mira, por una razón que ahora no viene al caso, trabajé con sargos, ¿vale? El pez ese, el sargo, ¿no? El sargo es un pez que llega a vivir 30 años, ¿vale? Es un pez de muy larga vida. Normalmente se dice, hay una ley europea que dice, no se puede comer atún ni ningún pez grande de estos pez espada, historias de estas, porque son peces que viven muchos años, de gran tamaño, cazadores del nivel alto de la cadena trófica y acumulan muchos nutrientes, sobre todo mercurio, ¿vale? Nosotros trabajamos en sargo, que es un pececito así, muy pequeñito, pero que vive muchos años y hemos encontrado concentraciones de mercurio. Si la Unión Europea, ahora no recuerdo las unidades, para peces pequeños dice que no puede superar 500, la unidad no la recuerdo, perdón, no sé si son nanomoles, ahora no lo recuerdo. 500. Para atunes, 1000. Pues en sargo encontramos 2300 de mercurio. De hecho, la Unión Europea recomienda que ninguna persona embarazada coma atún a menudo, ¿vale? Para no acumular mercurio, entre otros metales pesados, Pues nosotros encontramos en sargo niveles descomunales. Y no solo de eso, de cobre y de otros, o sea, hay muchos metales. Entonces las algas, por supuestísimo, también lo tienen. Pasa que no se ha estudiado con tanto detenimiento. ¿No habría que declararlo un pez tóxico del sargo? El sargo, de hecho, nosotros lo comentamos y ahora va a salir en prensa porque ahora la tele se ha interesado por esto. Igual lo van... Nosotros lo dijimos, a ver, si prohíbes el atún, pues más has de prohibir el sargo, ¿no? Pues claro, pequeñito así, no piensas que pueda haber acumulado todo eso, pues el sargo grande puede tener unos niveles brutales. Entonces lo dijimos, que habrá otros peces que hagan como el sargo, que también hayan acumulado mucho. Sí. No pasa nada si te comes uno. El problema es si tú comes cada día atún, o si tú comes cada día sargo, eso no lo harás. O sea, es cuando lo haces de forma reiterada, muy a menudo es cuando es un peligro. Y si estás embarazado, el peligro es para tu feto, que es peor, porque el metabolismo del feto es muy rápido. Lo que llega del mar, claro, se puede compostar perfectamente. Lo que pasa es que no lo recomendaría. Sí. Lo que pasa es que no lo recomendaría aquí. En los mares fríos, que hay una gran cantidad de biomasa que llega a las playas, vale. Pero aquí tenemos el maldita costumbre de limpiar las playas, y eso nos crea problemas cuando hay temporales. Las playas, se ha de dejar la biomasa en la playa, porque todo eso mezcla con la arena y cuando viene un temporal reduce la fuerza de la ola. Con lo cual, por ejemplo, en Baleares, ahora que lo han entendido, en verano limpian la playa y cuando llega el invierno vuelven a colocar la posidonia en la playa para que quede ahí. O sea, por ejemplo, si un río arrastra cantidad de cañas, en mi pueblo las sacan. Yo cada vez me enfado, porque esas cañas, cuando llega el temporal de levante, lo que hacen es proteger la playa. O sea, limpiar las playas es un gran error desde mi punto de vista. Una cosa es en verano, si tú quieres, que hay colillas o lo que sea que haya en la playa, pero quitar la biomasa que arrastra el río, eso está protegiendo, y durante el invierno pues déjalo en la playa, es que no hace bonito. Es como una riera que hay al lado de mi casa, bueno, que la limpiaran, que había unos blooms de alga preciosos. Yo cuando lo veo digo, oh, qué bonito está mi río. Y lo querían limpiar. Y bueno, por suerte los del ayuntamiento me llamaron para pedirme la opinión. Digo que no, esto es muy bonito. Y al final pusieron un letrero y dijeron, estos son flores de algas y es muy bonito porque, claro, a partir de ahí pues ahora tenemos cangrejos, tenemos anguilas en una riera que no había nada.
Y claro, si tú quitas las algas, quitas la protección, quitas el hábitat de los otros organismos. O sea, hemos de pensar que lo que nosotros creemos limpio, a ver, me gusta que esta pared esté limpia, pero deja la naturaleza, hombre. ¿Entiendes? Vale, y si quieres explotar algas, vete a los mares del norte, que hay muchas en la playa, aquí no hay muchas. ¿Eh? Ya, pero bueno, nosotros hemos de pensar que vivimos en un mar pobre. Pues ¿por qué explotarlo tanto, no? Que, a ver, aquí tenemos muchas otras cosas a explotar. Pues no explotes las algas de la playa, que sirven para que cuando viene un temporal no tengamos los desastres que tenemos ahora. Jo volia saber si de microalgues tens referències sobre qüestions alimentàries, si mengen, si fan... Jo sé que se mengen, però que realment a comparació de les macroalgues és molt poca cosa. Molt poca cosa. Las microalgas es fan servir molt se usan mucho para medicaciones y cosas de estas, para biofuel, y después, claro, las que se usan en alimentación suelen ser bacterias, no algas, tipo espirulina y cosas así. Pero, por ejemplo, clorela se usa mucho en medicina, pero como alimentación no. Se usa, pero poco. A ver, se está ensayando. O sea, claro, de aquí 4 días igual se come mucho, pero en este momento no es una cosa. Sí. Sí. A veure, ho hem de provar-ho tot, no? O sigui, si el primer aquell que va descobrir els alginats no ho hagués fet, encara seríem a la prehistòria. Vaig estar criant fitoplàncton i alguns, per netejar tubs i no sé què, al final t'acabes posant a la boca i vas provant gustos diferents. Bueno, a mi és que m'agrada provar-ho. I hi havia alguns que quan ho proves i penses, hosti, ja sé de què té gust, i té gust de mejilló, i no, és perquè el mejilló realment mitja allò i té el gust de l'alga, i és bestial. Claro, es como los erizos. Los erizos, por ejemplo, en mi zona hay unos erizos que son mucho más buenos que los otros, pero es por lo que comen. Son herbívoros y hay algas que son más buenas en una zona que la otra. Yo siempre voy a esos porque son más buenos. Bueno, esto la gente joven no pregunta nada. Aquí se nota quién tiene inquietudes, ¿no? Sí, digas. Bueno, eres muy joven. Es que debe ser el más joven que hay en la sala. Ahí ya, vale. Bueno, has estado hablando de que se utilizan las algas para biocombustible, también que se utiliza la dinamita, que... a ver si no recuerdo más el otro. No, las diatomeas. Y para depuración de aguas residuales. Sí. Vale, a mí me ha parecido escuchar, o algún documental o algo, que también se consideran como la posible solución para eliminar los vertidos de petróleo, creo que son, y creo que también se plantea como futura solución sobre la depuración de los océanos de los microplásticos. ¿Es verdad? Son bacterias. Las bacterias, hay bacterias y hongos consumidores de petróleo. De hecho, hay un hongo, por ejemplo, que le encanta y come petróleo. Ahora no me acuerdo el género. ¿Tú te acuerdas? Es un, no sé si es un Aspergillus o un Penicillium. Ahora no me acuerdo. Del grupo este que hace el Roquefort. Un pariente cercano. Pues ese come petróleo. Y hay, por ejemplo, sí. Y luego plásticos igual. Está trabajando con bacterias, no con algas. Las bacterias, o sea, el tamaño de una bacteria medio son 2 micras. Y las algas siempre tienen de una célula, células de más de 10 en general.
en general. No quiere decir que haya de más pequeñas, pero quiero decirte que el orden de magnitud es ese. Hay bacterias que miden 2 milímetros, pero salió en Nature o Science, o sea, eso es una cosa extraordinaria. Y hay, naturalmente, el nanoplancton, que es más pequeño, pero de media una célula es muchísimo más grande de un eucariota que de un procariota. Y tú estás hablando de procariotas. Como él. Y otra cosilla era, también sé de otras de plantas que se utilizan para depurar metales pesados de aguas. ¿Las algas también pueden llegar a hacer la misma función? Sí. Sí, sí. Seguro. Seguro. Ellas comen y a la vez absorben. Hay algas que absorben más que otras. Por ejemplo, esas que digo que yo no me comería nunca, las uvas, esas cogen de todo. No solo nitrógeno y fósforo. Son tremendas. O sea, eso no te lo comes ni loco. Además comen a una velocidad brutal, o sea, crecen muy rápido y absorben muchas cosas, con lo cual es peligrosillo. Sí. El tema de la alimentación, las algas para las personas hipertensas en general, yo creo que no debe ser una buena alimentación, supongo que contiene bastante sodio, ¿no? Sí, a ver, hay alguna microalga que se utiliza para hipertensión, pero así algas marinas es más difícil. Que deben suponer algún riesgo, no deben ser muy aconsejables, ¿no? Es un alimento que está de moda, sí. Quiere decir que debería ser unas cosas, un aspecto que deberían de documentarse. Sí, la verdad es que hay mucha documentación sobre esto, porque se estudia mucho los metabolitos secundarios y cosas que se obtienen de las algas y las propiedades, todo esto, se estudia mucho. Lo que pasa que, claro, cuando vas a comer a un restaurante y te ponen algas, no preguntas. Es como si te comes anchoas, que tampoco preguntas si te subirá la tensión. No, pero como es un alimento que está muy en auge. Como está en auge, sí. Diríamos que habría que ver un poquitín las contraindicaciones. Claro, es que nosotros somos muy ignorantes porque no hay la cultura de comer algas. La cultura de comer algas es muy reciente y los de nuestra generación no hemos estado educados en ello. O sea, aquí en Europa, como dije, es a partir del año 2000 más o menos que se disparó. Otro aspecto muy puntual, el tema de la riqueza de nutrientes también tiene que ver, bueno, con las aguas frías, con que disuelven más gases, más oxígeno y más CO2. Me imagino que eso también debe influir. Sí. Las aguas frías sean más ricas. Sí, las aguas frías pueden tener una concentración más alta de nutrientes en el agua que las aguas calientes, igual que las algas, el agua dulce también. Por eso hay más nutrientes en agua dulce que en agua salada y en agua fría que en agua caliente. La agua caliente es menos densa y tiene menos concentración de nutrientes en general. Y los gases en general se disuelven mejor en agua fría. El oxígeno, por ejemplo, se disuelve más en agua fría, incluso el CO2. Te creo. No es mi especialidad. No, es el tema de la cerveza, cuando está caliente, la espuma sale mucho más rápido que cuando está frío, cuando abre la botella. Ah, muy buena observación. Vale, vale. Sí, sí, te creo. Yo creo que Quique nos va a matar, porque teníamos en el restaurante. ¿Vamos bien de tiempo? Ah, vale, pues si hay más preguntas. No podéis seguir, no hay problema. Sí. Beber un poco de agua o algo, no sé cómo puede resistir. Sí. ¿Cómo puede resistir una Bueno, botella sin parar? a veces damos 4 horas de clases seguidas, de prácticas, o sea, yo ya estoy habituada. Además soy una macro tía, por un lado, no es tan grande, y estoy habituada a todo. Voy a ver. Pues una mente privilegiada y una bastante. sí. Bueno, pues ya estamos, ¿no? ¿Hasta en qué latitud hacia el norte hay algas? Hacia el norte es más norte? difícil de decir porque hay algas, claro, en el polo norte bajo hay agua, pero en la Antártida hay algas, y muchas y preciosas y enormes. Y esponjas y hay de todo. Sí, sí. Muy bien adaptadas a la vida. Viven en un rango de temperatura súper estricto, pero muy frío, ¿no? O sea, les aumentas la temperatura, yo que sé, 4 grados y se mueren. O sea, necesitan unas condiciones muy estrictas. Esto lo hacen todas las algas que viven en ambientes muy estables. Por ejemplo, en profundidad, nosotros estudiamos los requerimientos de algas de profundidad
Que, claro, cuando tú vives en superficie en verano hace mucho calor y en invierno mucho frío. Pero a 100 metros, por ejemplo, la temperatura es casi constante todo el año y esas les cambias un poco la temperatura y ya tiemblan, ¿sabes? Y en cambio las de arriba aguantan más. Lo de que ha pasado este año no lo han aguantado, ¿eh? Vale. Finish? Pues gracias por tanta paciencia.